a hacer este pequeño estudio que nos dejan aquí nuestros sabios respecto de la Parashá Nitzavim. Sabemos que Nitzavim siempre se va a estar leyendo el último Shabbat antes de Yom Teruah. Eso lo podemos dejarlo ya ahí en nuestras cabecitas como algo que siempre vamos a leer esta porción antes de la festividad. Nitzavim, que se encuentra en el capítulo 29, me parece, ¿verdad? Capítulo 29 del libro de Barim. Y que nos va a estar diciendo esas palabras primeras, como dice allí, Atem Nitzavim Hayom. Atem Nitzavim Hayom. Aquí vemos nosotros este verbo que se utiliza para estar de pie, que quiere decir estar de pie con Nitzavim. Regularmente para estar de pie no se usa Nitzavim, regularmente se usa Omdim. Omdim es estar de pie y de hecho cuando habla en plural, Omdim, hablando en plural masculino, es Omdim. Y como está hablándole a todo el pueblo, entonces podríamos pensar que debería decir Omdim, Aten Omdim Hayom. Pero, ¿por qué entonces nos dice Atem Nitzavim Hayom? Bueno, porque Nitzavim es una manera de mucho más, ¿cómo podemos decir? Mucho más fuerte, mucho más indicativa para decir que está la persona parada enfrente en este caso del Todopoderoso, como bien dice ahí, enseguida. Atem Nitzavim Hayom ve la gen livne Adonai Eloheja, enfrente del Eterno. Entonces, esa palabra no es solamente estar de pie, sino significa estar en una manera muy, pero muy confiada, muy, pero muy segura de estar de pie enfrente del Todopoderoso. Porque sería muy diferente que dijéramos Omdim, porque Omdim no indicaría la seguridad de estar enfrente del Todopoderoso. ¿Por qué entonces esta porción se lee siempre antes de Yom Teruah? Precisamente porque, como bien dice Hayom, ese Hayom, dicen nuestros sabios, que está indicándonos el día de Yom Teruah. O sea, que vamos a estar parados, firmes, ¿sí? En una unidad, por eso es Nitzavim en plural, en una unidad frente al Todopoderoso, hablándole a todo el pueblo, ¿para qué? Para recibir el juicio que se imparte en el día de Yom Teruah, el día de Rosh Hashanah. Entonces, esta porción, como vamos mencionando, se lee siempre antes de la festividad y el último Shabbat del año. Y aquí, precisamente, apenas acabamos de concluir la lectura de las bendiciones y las maldiciones que se relatan allí en la Torá, y sobre todo aquellas que nos está hablando el capítulo 28, verso 69, ¿sí? En donde nos hablan de esas palabras que el Eterno le dice a Moshe que hable con el pueblo, esas palabras del pacto que Kadosh Baruj Hu le manda a Moshe que hicieran todos los israelitas en la tierra ahí de Moab. Entonces, Nitzavim
estar firmes. ¿Para qué? Hayom. ¿Para cuándo? Para Hayom. ¿Cuándo es ese Hayom? Dicen nuestros sabios que es precisamente hoy. Así se puede interpretar. En cada vez que lo leamos, va a ser hoy. Pero más que nada va a ser entonces en ese juicio que estemos parados delante de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Entonces, el pacto que hace el pueblo de Israel con el Eterno en el monte Horeb, ese pacto, cuando dio esas palabras, el bendito sea, ahí a esas palabras se va a añadir, como dice el texto ahí, que se añadirán otras palabras más a ese pacto dado en Horeb. Ese pacto que se establece, para ello Moshe tiene que convocar a todo el pueblo, y en el texto siguiente nos va a decir quiénes estaban ahí convocados, y va a decir que son todos prácticamente, hasta los niños, hasta el aguatero, hasta el leñador. Y cabe mencionar aquí, como dice el Midrash, que quiénes eran los aguateros, o sea, que acaso ya había clases sociales o qué, sino que los sabios nos enseñan por medio del Midrash, dice que los aguateros eran aquellas personas que cuando supieron que definitivamente el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, por haber estado derrotando a todos los reyes que ya llevaban derrotados y que era inminente la entrada, así como cuando en Jericó la mujer les dijo a los espías que sabían que iban a entrar, sabemos que va a entrar, sabemos que van a prosperar, sabemos todo eso, y todo el pueblo está temeroso. Dicen que así todas las naciones estaban temerosas y sabían perfectamente que iban a conquistar la tierra, que no había manera de que no fuera a suceder. Aun cuando se levantaran todos juntos en armas en contra de Israel, Israel iba a vencer. ¿Por qué? Porque habían visto todas las maravillas que el Eterno bendito les había llevado haciendo en todo el desierto, porque habían visto desde la salida que salieron de Egipto. Entonces es algo inminente, algo que va a suceder, y están temerosos. Bueno, de hecho, una de las 7 naciones de las cuales habla de que tenían que conquistarse en Canaán, uno de ellos ni siquiera después lo menciona, porque tuvieron que huir. Ellos huyeron y no se enfrentaron con el pueblo de Israel, que fueron los, ¿cómo se llaman? Acuérdeme, hermano Ángel, ¿no se acuerda? Los se me traba la lengua. Gergashim, ¿sí? Bueno, ahorita voy a decir mejor la palabra porque no se me fue ahorita. Ellos huyen y dejan la tierra, ni siquiera pelean. Sin embargo, los demás se quedaron a pelear. Muchas personas de las que estaban ahí en la tierra de Canaán, desde antes de entrar a la conquista, dice nuestros libros que salieron y se unieron con el pueblo, aún sabiendo, aceptando las condiciones, y aceptando las condiciones más ¿cómo se dice la palabra? Depravables, de los trabajos más deprobables. Y esos eran los leñadores y los aguateros, que eran personas, eran Ereb Rab, que se unieron después. Ni siquiera eran los que salieron de Egipto cuando salió una gran muchedumbre. ¿Por qué? Porque los que salen de Egipto, a través del tiempo que están en el desierto, se fueron refinando con tantos castigos,
y con tantas cosas que fueron pasando todo el pueblo en los 40 años en el desierto, de tal manera que cuando están aquí ya para entrar a la tierra prometida, ya están refinados esas congregaciones Ereb Rab, los que no eran del pueblo de Israel, ya se habían, digamos, pues sí, refinado y ya no eran considerados como tales. Entonces, ¿quiénes eran estos Ereb Rab que van a ser los leñadores y aguateros? Eran personas que se estaban uniendo apenas, sabiendo que iban a entrar a Canaán, y en lugar de que los mataran y huir, se fueron y se unieron con el pueblo para estar como sirvientes del pueblo. Dice que Moshe Rabbeinu los aceptó, aun cuando supo que eran y que posiblemente no aceptaban al Dios de Israel, y por esa razón les pusieron los trabajos más pesados para que lo realizaran. Eso es lo que dice un poco el Talmud y dicen algunos libros, unos Midrashim, para dar una explicación por qué en el pueblo de Israel, si eran todos iguales, por qué habría de haber unos que trabajaban cortando leña y otros arrimando el agua para todos los demás, como si eso fuese un trabajo pues de los más bajos, digamos así. Mientras que muchos otros disfrutaban de tener comodidades, ¿a poco iba a haber unos que no lo estuvieran disfrutando? Entonces, para dar esa explicación, ellos dicen que eran muchas personas de ellos, de los que fueron uniéndose al pueblo. Ok, entonces, en este discurso que Moshe está diciendo y que es ya lo último que va a estar prácticamente hablando Moshe al pueblo, en este discurso que iba a durar 36 días antes de morir Moshe, antes de que entren al pueblo, entonces allí les dice como una última recomendación. Esta recomendación nos la dicen los sabios, que es como cuando un padre tiene a sus hijos y está ese padre antes de morir, que ya está por morirse y que le preocupan sus hijos, cómo van a ser sus hijos después. Y la recomendación que está diciendo Moshe en toda esta porción de Nitzavim es que se mantengan unidos guardando los mandamientos de Kadosh Baruj Hu, que se mantengan amando al Eterno. Y esas recomendaciones están una repetitivamente con otra. Yo pongo delante de ti el bien, la vida y el bien. Pongo la maldición y el mal. O sea, ahorita vamos a explicar tantito de eso, qué tiene que ver, qué diferencia hay de la vida y el bien, o la maldición y el mal, que no van de la mano. ¿Por qué la Torá nos habla en esa manera de hacer esa diferencia? Pero Moshe Rabbeinu aquí en esta porción está repitiendo muchas veces el hecho de que el pueblo tiene enfrente los mandamientos y que esos mandamientos son los que lo van a llevar al triunfo. En otras palabras, dicen nuestros sabios, es como cuando un padre que ya está próximo a fallecer y le preocupa la unidad con la cual se encuentran, y de hecho con la cual se encontraban en aquel momento bien unidos, porque bien dice que se juntaron todos, incluso hasta los que prácticamente casi ni estaban ahí, los niños y bebés y lactantes, e incluso hasta las mujeres embarazadas, para este último momento tan especial que van a tener ahí todos juntos delante del Eterno. Y ese momento va a ser para que firmen nuevamente el contrato con Kadosh Baruj Hu, así como lo firmaron en el monte Horeb. Entonces, van a estar allí unidos, y como ese padre que va a fallecer, que le preocupa la unidad, nos ponen como ejemplo a un midrash en donde dice, había un padre que tenía muchos hijos
y iba a fallecer, entonces le preocupaba la unidad de los hijos y les había enseñado reglas para que siempre se mantuvieran unidos. Y él les dice, voy a fallecer, ¿cómo van a hacer ustedes para mantenerse siempre unidos? Porque desde que estamos unidos siempre hemos prevalecido. Pero ¿qué va a pasar con ustedes? Y dice que para darles la enseñanza, les dijo, les llevó un manojo de palos, sí, envueltos, amarrados unos con otros, y les dijo a todos, hagan una prueba, traten de romper estas cañas, vamos a decir cañas mejor, y todos querían romperla atada, todas el manojo. Entonces él les dice, yo les voy a enseñar cómo se rompe, aun cuando ustedes están tan jóvenes y fuertes, no han podido romperla. Bueno, yo les voy a enseñar, yo que estoy viejo y débil, voy a enseñarles cómo se rompe. Y desató el manojo de cañas y fue rompiendo una a una. Y les dijo, esta lección nunca se les olvide. ¿Por qué? Porque el día que ustedes se desunan, que se desaten, entonces ese día van a quedar aniquilados. Los van a romper a todos ustedes uno por uno. Moshe Rabbeinu, de la misma manera, lo que está haciendo en esta porción, en este discurso, es que está dándoles la enseñanza de que se mantengan unidos. Por eso tenemos repetidamente el hecho de que pongo delante de ustedes el bien y el mal. Pongo delante de ustedes la maldición y la bendición y la maldición. Pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Y repite bastantes veces, aun cuando ya se habían repetido anteriormente, vuelve a estar haciendo todo eso. ¿Para qué? Para hacerles la conciencia de que solamente guardando los mandamientos es como pueden estar ellos inquebrantables, y que esos mandamientos son los que vienen a hacer que el pueblo siempre se mantenga unido. Los mandamientos son tan importantes porque los mandamientos son los que nos unen con Kadosh Baruj Hu, pero a la vez los mandamientos son los que nos unen a nosotros como pueblo. Una vez que todos guardamos los mandamientos, entonces los mandamientos se van van a unir al pueblo muchísimo. Entonces, vemos nosotros cómo esta porción que les está hablando Moshe y que viene después de haber dado las maldiciones como las maldiciones que se dieron en Bejucotai, allá en Vayikra 20, me parece, no me recuerdo bien el capítulo, en Vayikra, aquellas 49 maldiciones que se dieron ahí, unidas con estas 98 maldiciones que se están hablando en estas porciones que tenemos aquí, no, dice que el pueblo estaba espantado de tanta maldición. Sin embargo, las maldiciones que hablan aquí van a servir ¿para qué? Para unir precisamente al pueblo. A veces pensamos que Dios lo que quiere es castigar al pueblo, pero no es eso en sí lo que quiere Kadosh Baruj Hu. Lo que Kadosh Baruj Hu quiere que el pueblo se refine cada día. Y para ello, nuestros sabios nos enseñan y dicen que el pueblo de Israel, a través de la historia, es el único pueblo que se mantiene firme, que se mantiene en Nitzavim delante de Kadosh Baruj Hu, con bendiciones y también con las maldiciones. A diferencia de todas las demás naciones, que las demás naciones no aguantan una vida así con maldiciones o los castigos, no lo soportarían. El único que soporta es el pueblo de Israel. Ahora, para ello nos da un ejemplo que para poder entender más esto. Dice, cómo funcionan las naciones delante del Eterno y cómo funciona
el pueblo de Israel delante del Eterno respecto a las maldiciones o a las bendiciones. Las naciones siempre van a estar en opulencia y en grandeza siempre y cuando tengan bendiciones. Pero si llegan a tener maldiciones, se truenan y se caen. ¿Cómo podemos ver esto? Nuestros sabios nos muestran, dicen, imagínate tú a una pequeña estatua de oro puro. Y también imagínate otra hecha del mismo tamaño de pura cera de abeja. Las dos a lo lejos se van a ver como iguales, van a verse como si fuese oro las dos. Pero la única manera de saber cuál es auténtica y cuál no es aplicándole fuego. Si tú aplicas el fuego, a la cera se va a derretir y se va a desbaratar. Pero en cambio, a la que es de oro, le vas a aplicar el fuego y en lugar de derretirse va a brillar más. Eso es lo que ha pasado con el pueblo de Israel a través de las generaciones. Con los castigos, con el fuego que siempre ha tenido, siempre ha estado brillando más, y en esos momentos es cuando el pueblo se une más con unos con otros para unirse con Hashem. Entonces, eso es lo que nos está enseñando esta porción aquí. Esta porción nos enseña a tener la fortaleza, a sabernos conectar con Hashem más, a saber identificar las bendiciones y también identificar las maldiciones. No porque esté deseando que tengamos castigos, sino porque el Eterno no es que quiera castigar al pueblo, sino es que lo que quiere es que si no, una manera de avanzar en el camino de Kadosh Baruj Hu es guardando los mandamientos. Y si uno guarda los mandamientos, todo va a estar perfecto. Pero si llega ese momento en el cual se hace guardar los mandamientos ya nada más como la costumbre, ya nada más como el hecho de que pues es Shabbat y todo, y hacer todo así como sin conciencia, vamos a decirle, entonces decae esa unidad que se tiene con el Eterno. Entonces lo que vemos aquí también en el capítulo 30 del libro de Barim, en esta porción nos habla de esos niveles precisamente que el pueblo de Israel, esos niveles que tiene o que ha tenido para servir a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Como su Eloah, ¿sí? Si nosotros vamos a leer, atreverme a leer un poquito de esos versos del 1 al 10 y vemos nosotros cómo podemos identificar esos niveles, y vamos a identificar que hay diferentes niveles para servir a Kadosh Baruj Hu, que no es nada más un nivel y que ya por eso alguien ya está bien o alguien está mal. Vamos a ver y vamos a explicar un poquito de ellos. Dice el verso 1 del capítulo 30. Dice, acontecerá cuanto todas estas cosas te sobrevinieren, la bendición y la maldición que puse ante ti, y pondrás en tu corazón, o sea, pueden decirse, recapacitarás entre los pueblos que Dios te haya arrojado. Verso 2. Y volverás al Eterno tu Eloah y escucharás su voz, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahorita vamos a ir viendo esos niveles, porque sí son diferentes niveles. El 3. El Eterno te hará volver de tu cautiverio y se apiadará de ti y te corregirá del seno de los pueblos a donde Él te ha dispersado. 4. Incluso si tus desterrados estuvieran en el extremo del cielo, de allí mismo el Eterno tu Eloah te ha de recoger. 5. Y te traerá a la tierra que conquistaron tus padres
y la poseerás, y será benévolo contigo y hará que te multipliques más que tus padres. 6. Y el Eterno tu Eloa circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que, amando al Eterno con todo tu corazón y con todo tu ser, tengas larga vida. 7. Entonces el Eterno tu Eloa volverá todas estas maldiciones contra vuestros enemigos y contra todas aquellos que te aborrecen y te persiguieron. 8. Al retornar tú al Eterno y escuchar su voz y cumplir todos los preceptos que hoy te ordeno. 9. El Eterno tu Eloa te colmará de bendiciones en toda obra de tus manos, en el fruto de tu cuerpo, en el fruto de tu ganado, en el fruto de tu tierra. Así el Eterno volverá a regocijarse en ti, tal como lo hizo con tus padres. Y 10. Eso ocurrirá si obedecieres la voz del Eterno vuestro Eloa, cumpliendo sus mandatos y estatutos que están escritos en este libro de la Torá, y volveréis al Eterno con todo corazón y con toda tu alma. Entonces, aquí vamos nosotros a distinguir diferentes tipos de niveles, sí, de niveles de retornar a Kadosh Baruj Hu, a Dios. Uno de esos niveles, sí, uno es aquel que estando aún allá en el exilio y comienzan a acordarse de que existe un Dios, como bien dice, se van a estar acordando que existe un Dios y abandonan la idolatría, que fue el motivo por el cual el pueblo de Israel salió exiliados, como está documentado ahí el verso 1 y 2, lo que leímos. ¿Sí? Luego nos habla de un nivel poquito distinto, cuando ya Dios les hizo volver a la tierra de Israel y los sacó del exilio, aunque todavía no ponían en práctica toda la totalidad de los preceptos, como está documentado allí en el verso 3, del 3 y el 5. Es otro nivel. Y otro nivel es cuando comienzan a seguir a Dios y respetar entonces ya con la conciencia todos los preceptos, como lo dice el verso 6 y 7. Y ahora vemos un nivel mucho más elevado, podemos decir el nivel cuarto, es cuando cumplen todos los mandamientos, y esto lo hacen con todo el corazón y con todo el amor y una forma desinteresada, como lo dice el verso 8. ¿Sí? Entonces, existen algunas posturas para el respecto, para explicar estos niveles del servicio a Kadosh Baruj Hu. Existen algunas posturas que se adopta la misma gente con respecto al cumplimiento de los preceptos. Y uno de ellos, como bien dice, hay quienes creen en Dios, pero no cumplen los preceptos. Es muy fácil decir, yo sí creo en Dios, pero tienen una vida hecha en la cual, pues definitivamente no se hace ni la intención de guardar ni uno de los mandamientos. Ahora, otro es, hay otras personas que creen en Dios, pero no cumplen todos los preceptos porque no creen que la Torá es la voluntad de Dios y porque ellos consideran que hoy en día las cosas ya no son como antes, o sencillamente porque les es muy difícil respetar todo así tradicionalmente. O sean ellos muy tradicionalistas tal vez. Pero hay otra postura también de mirar esos mandamientos. Hay quienes respetan los preceptos, pero su fe, la emuná,
Esa fe y esa emuná en el conocimiento de Kadosh Baruj Hu, no es tan profundo. O sea, cumplen los mandamientos porque así se les inculcaron desde niños, o porque así lo vivió siempre, o porque consideran que es una obligación cumplir la Torá, pero no analiza ni profundiza demasiado acerca del motivo, ese motivo de los preceptos acerca de Dios. O sea, en otras palabras, como si nada más estudiar todos esos mandamientos y tener la intelectualidad, pero no tener la emuná en hacerlos, por saber que eso es lo que uno debe de hacer. Y el cuarto, que son aquellos, ¿sí?, que tienen el grado más alto, que tienen el conocimiento de Dios y todos sus preceptos, que todo su pensamiento y además cumplen todo con mucho esmero, y como bien dice, con todo el corazón y con todo el alma. Ese es otro de los niveles que se van a estar teniendo ahí. Ahora, vamos a ver esto, cómo se refiere a estos niveles. Ahí, cuando dice, con todo tu corazón y con toda tu alma, se refiere a aquellos que están en el cuarto nivel que acabamos de decir. Son los que sirven a Dios en los dos niveles, ya sea en los actos como con los actos y con el pensamiento. Y hay quienes respetan y buscan hacer los preceptos, pero se enfocan solo en la parte técnica, y esto se refiere cuando dice escuchar su voz. Sí, eso es el tercer nivel que citamos ahí también. Y también en el nivel de emuná, en el nivel de la fe, hay quienes vuelven a Dios con una fe sencilla, sin cuestionarse demasiado, y hay quienes profundizan, estudian a Dios y buscan respuestas profundas de los sabios. Entonces, acorde a cómo retorna a Dios, así Dios se va a comportar con cada uno. Para aquel que vuelve, pero no con todo su corazón y con toda su alma, que se refiere al segundo nivel que citamos, entonces ahí Dios promete que le va a retornar a la tierra de Israel y le va a dar un bien, como dijo allí el verso 5. Pero aquel que vuelve con todo su corazón y con todo el amor, que es el cuarto nivel, es decir, aquel que no solo hace la parte práctica de los preceptos, sino que también se aboca a estudiar profundamente el sentido de la Torá, a esa persona Dios le promete el éxito total, el bien, y solamente el bien, sin nada malo. ¿Sí? Nos va a bendecir en todo, como dijo ahí, con tus hijos, en tu vientre, tus frutos, en tu ganado, en todo lo que tengas, y va a dar prosperidad y nos hará retornar a nuestra tierra y nos va a buscar y prevalecer por todos nuestros enemigos, y que aparte le va a circuncidar el corazón, ¿sí?, para que ame a Kadosh Baruj Hu con todo el corazón, como dijo el verso 6 al 9. Así, el verso 6 dice, y el Eterno te lo ha circuncidado tu corazón. Allí vemos nosotros que es una contradicción aparente que pues podría decirse ser parte de lo que el ser humano tiene que hacer. ¿Por qué Dios tiene que ser el que va a circuncidar el corazón? ¿Acaso no es uno
el que uno tiene que esforzarse para circuncidar su corazón uno mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios nos tiene que circuncidar el corazón? ¿Por qué? ¿Por qué nos está diciendo esa parte ahí, de esa manera? Entonces, Kadosh Baruj Hu va a permitir al individuo lograr su objetivo, le va a dar un corazón sabio y bien predispuesto para que pueda lograr su noble cometido, tal como lo hizo con el rey Shlomo. Entonces, la recompensa para los que se ocupan de la parte práctica de los preceptos, que es el tercer nivel, es una recompensa material, ¿sí? Y para los que se preocupan por la práctica profunda y de sabiduría, como el cuarto nivel, entonces la recompensa incluye también todas las cosas espirituales y no solo él, sino también todos sus hijos y todo lo que le rodea. Y él quiso eso con todo su corazón. Entonces Dios va a hacer que eso esté tan profundo que va a quedar impregnado también en todos sus descendientes. Baruch Hashem. O sea, ya en resumen, para el primer nivel, los que no creen en Dios y no cumplen sus preceptos, la respuesta de Dios es que serán exiliados, abandonados por Dios y quedarán a merced de los demás pueblos. Simplemente. El segundo nivel, aquellos que abandonan la idolatría, que aún no respetan todos los preceptos que son como tradicionalistas, Dios los va a retornar del exilio y les dará la tierra de Israel y les hará sobreponerse a sus enemigos. Ya no estarán a merced de los demás naciones. Y el tercer nivel, aquellos que cumplen todos los mandamientos, pero sin entender la profundidad de cada precepto, y ellos les envía bienestar material. Y el cuarto nivel, aquellos que sirven a Dios en los dos aspectos, ya sea en los actos como en los pensamientos, entonces la recompensa incluye cosas materiales y también espirituales. Y no solo él, sino también todos sus hijos, y les va a dar un corazón sabio y bien predispuesto para que puedan lograr todo su noble cometido. Así, entonces, tenemos estas porciones, esa porción que nos dice, ese texto tan extraordinario que nos dice el Eterno: mira, he puesto delante de ti la vida y el bien. Y como un padre que quiere siempre que el hijo haga las cosas buenas, siempre dice y nos aconseja y va a decir: yo te aconsejo que hagas o que escojas el camino del bien. Porque pongo delante de ti ante ti la vida y el bien, y también pongo delante de ti la muerte y el mal. ¿Sí? Si lo que te ordeno hoy, amando a Dios, andando en los caminos de Dios y cumpliendo sus preceptos, vivirás y te multiplicarás y te bendecirá el Eterno tu Eloa en la tierra a donde vas para heredarla. ¿Sí? Pero si se desvía tu corazón y en vez de escuchar la voz del Eterno, te posternas ante otros dioses y los sirves y declaras te declaro que de seguro pereceréis, dice el Eterno. Por seguro vas a perecer si sirves a otros dioses. Acá una pregunta. ¿Por qué el texto promete la bendición y en el otro promete la vida?
Como decíamos, ¿es acaso la vida? ¿Hay una diferencia? ¿Una bendición y el otro es la vida? ¿Sí? ¿O por qué en uno nos dice la maldición y en otros la muerte y el mal? ¿Qué significa cada uno de ellos? Para entender un poquito de esto, ¿por qué nos habla de esas dos maneras? El Midrash Shifri en Parashat Re hace una referencia a tres aspectos. Nos dice así: por cuanto que nos habla que hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, nos dice que debemos ir por el de la vida, es decir, no nos da opción. No le es indiferente nuestra elección, sino que nos ordena que elijamos la vida. Prácticamente. Muchas veces el camino malo es o se muestra como un buen principio, pero luego ese camino se va a tornar muy, pero muy malo. Y es por eso que nos dice que elijamos el otro. Pues puede ser que se vea al principio complejo y sacrificado, pero finalmente será muy bueno. Así pasa con los preceptos. Pueden parecer sacrificados y que nos limitan, pero luego veremos que son mejores que ir por el camino que se le antoja acorde a las pasiones, pues ellos nos llevan a la perdición. Es como si un rey hace un banquete para todos sus invitados y les ofrece a todos que coman de lo que quieran, de todo lo que hay en el banquete. Pero el rey tiene un buen amigo y al buen amigo le dice: ven, escoge y agarra de esta comida. Esta es la que yo te recomiendo que comas. ¿Por qué? Porque el rey sabe lo rico que va a ser aquella comida, a diferencia de las otras. Hay otro midrash que dice que cuando la Torá bajó, cuando bajó la Torá al mundo, junto a ella también bajó la vara para castigar. Juntos los dos. Es decir, bajaron juntas y de momento que está la Torá, entonces existe también el castigo. No hay Torá sin castigo. Este Midrash lo que nos quiere decir es que antes de que fuera dada la Torá, el individuo podía arguir que no sabía, por lo tanto no se le podía castigar. De modo en el momento que fue dada la Torá, en donde Dios nos advierte conducirnos por el bien o por el buen camino y nos dice cuál es el buen camino, entonces si no lo hace es merecedor de un castigo. Es como aquel padre que el padre que se va y no le deja ninguna directiva a sus hijos. Hay otro midrash también parecido, pero con un mensaje un poquito más profundo. Dice que desde el momento en que entregó la Torá, entonces tal como dice en la Megilá de Ja, de Dios no sale el bien y el mal. Es decir, desde el momento en que Dios nos da la Torá, por cuanto que ya sabemos qué es el correcto hacer, qué es lo malo y qué es lo que lleva acarreando cosas malas. A veces los castigos son consecuencia naturales de nuestros actos. Entonces, ya no nos podemos quejar de que Dios nos envió el castigo. Fuimos nosotros los que nos hicimos merecedores de eso. Ya lo sabíamos y fuimos advertidos. Y no obstante eso, seguimos en ese camino. Entonces, no podemos echarle la culpa a Kadosh Baruj Hu por aquello malo, pues fuimos nosotros mismos los que nos ocasionamos el daño.
Ahora, analizando más internamente o literalmente los textos, vamos a ir concluyendo con esto, que cuando nos habla de la vida, se refiere a la vida eterna, al Olam Jabá. Como bien dice, se refiere a la bendición en este mundo. Cuando dice el bien, se refiere a la bendición en este mundo. Y cuando dice la vida, se refiere a la vida eterna. Así también, cuando dice muerte, se refiere a la muerte eterna y la muerte del alma. Cuando dice mal, se refiere a que le vaya mal aquí en el mundo. Por eso dice, yo le pongo delante de ti la vida y el bien, pongo delante de ti la muerte y el mal. ¿Sí? Entonces, dice luego que nos dice que puso la vida y el bien y la muerte y el mal. Para poder verificar esto, vamos a recurrir a un verso en el 19 que nos dice, pongo hoy por testigo ante vosotros a los cielos y a la tierra, de que os di para escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Vemos que en este verso sustituye el bien y el mal por bendición y maldición. De aquí podemos entonces concluir que la bendición, que es el bien, se refiere a la vida terrenal y la maldición, que es el mal, se refiere al castigo material. Ahora se hace más claro entonces el motivo por el cual cuando nos promete la vida, que se refiere a la vida en el mundo venidero, ahí nos exige no solo el cumplimiento de los preceptos, sino también nos exige el amor de Dios. Por eso dice, yo te ordeno que ames a Dios con todo el corazón y con toda tu alma. Ya es una exigencia, ¿sí? Que ames a Dios, ¿sí? Para amar a Dios es entonces necesario conocer a Dios, desear apegarse a Kadosh Baruj Hu y conocerlo, pero conocerlo plenamente. Y esto solamente se alcanza de una manera. No existen más maneras como uno puede conocerle plenamente a Kadosh Baruj Hu, más que guardando los mandamientos. ¿Sí? Pues Él es la vida y Él es la extensión de todos los días. Sin embargo, el mero cumplimiento de los preceptos, a pesar de que aún no le hace en un nivel superior de amar a Dios, de todas maneras ese nivel alcanza para merecer bendición material aquí en este mundo. Si todas las personas cumplen los preceptos naturalmente, incluso todas las naciones, la sociedad sería una sociedad muchísimo mejor. Todos serían beneficiados. Es por eso que cuando habla de la vida y el bien, siempre habla en singular. ¿Sí? Pues esto es algo que depende de cada uno en particular. El mundo espiritual que va a alcanzar cada individuo depende de él mismo. No es algo que dependa de la sociedad en la que vive la persona. Mientras que cuando habla de la bendición lo hace en plural, pues tal como dijimos, la consecuencia del cumplimiento de los preceptos es el establecimiento de una sociedad buena
que es una bendición para todos sus miembros en este mundo. Esta porción de Nitzavim que tenemos aquí, que estamos culminando el día de hoy con este Shabbat, esta porción nos está haciendo tanto hincapié en que la manera de cómo nosotros podemos conectar y estar realmente con Kadosh Baruj Hu solamente es guardando esos mandamientos. Si guarda los mandamientos con todo el corazón, con toda tu alma, ese cuarto nivel que es muy difícil alcanzarse, muy difícil, que la gran mayoría pues por una cosa, por otra, o un día sí, otro día ya no es tanto, tan sí. Un día tenemos la disponibilidad con todo el corazón, pero después nuestras necesidades y nuestras actividades nos hacen que flaqueemos en aquello y ya no tuvimos la fuerza suficiente para guardar y amar al Eterno con todo el corazón y con toda el alma, con todos los bienes, como siempre se dice, se repite. Y a lo mejor entonces ya fallamos y nos brincamos de nivel. Creo que a veces estamos en un nivel y de pronto por nuestras situaciones brincamos a otro nivel. Y así estamos constantemente. Entonces la recomendación que Moshe Rabbeinu hace, entren a la tierra prometida, pero siempre manténganse en ese nivel y siempre van a estar unidos y siempre van a estar protegidos, porque cuando el pueblo de Israel guarda los mandamientos del Eterno, todas las cosas le van bien. Pero cuando le va mal es cuando se olvida y quiere hacer o brinca de nivel y ya no tiene ese nivel, ese cuarto nivel que es tan especial. Hay un quinto nivel, pero no vamos a hablar ya de ese quinto nivel. Ese quinto nivel en el cual ya no te afecta y que amas al Eterno, ya no lo amas así simplemente como dice, con todo el corazón y con todo el alma, sino que ya no te preocupa tener ninguna de los bienes, ni en este mundo ni en otro, sino simplemente amar al Eterno porque le amas y guarda los mandamientos porque sabes que tienes que guardarlos con todo el corazón y con todo el alma. Dicen los sabios que ese es el nivel que los grandes hombres han alcanzado y es el nivel más difícil de alcanzarse. Ese podemos decirle quinto nivel de servir al Eterno. Entonces, pues espero que nos pudiésemos llevar una bitácora en este estudio, de llevarnos nuestra propia bitácora cada quien y poder observarnos, hacernos nuestro autoanálisis y decir en qué nivel yo le estoy sirviendo a Kadosh Baruj Hu. Realmente a veces estoy en el nivel 4, a veces estoy en el nivel 3 y muchas veces hasta puedo bajar hasta el nivel 2. Y que eso nos ayude para que siempre lo recordemos y que siempre tratemos de estar anhelando subir incluso al nivel, el quinto nivel, que es el nivel de que ya no lo haces por algún interés, ni por la vida eterna, ni por nada, sino simplemente porque tú quieres servir a Kadosh Baruj Hu como quería Moshe Rabbeinu, cuando decía, quiero entrar a la tierra, permíteme entrar a la tierra, permíteme tocar, aunque sea un momento, llegar a ver a ese gran monte, a Lebanón, y estar allí y tocarlos, cuando menos sentirlos en mis manos, en mis pies. Ese nivel es el nivel más grande y puro que debemos todos anhelar y tenerlo. Bueno, les dejo esto. Si en una palabrita por ahí nos sirva de meditación, pues Baruch Hashem, que sea para la honra del Eterno. Y también me disculpen por si también haya dicho alguna palabra que no fue correcta, muy correcta también. Deseo que el Eterno bendito llene sus vidas de mucha bendición y que sigamos adelante en el estudio de Torah, todos y cada uno, creciendo cada día más en esa emuná en Hashem
y podamos ser dignos servidores de nuestro Boreolam. Que así sea. Y tengan todos un buen Shabbat Shalom y un ratito más un Shabbat Tov.